Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que podemos por este medio reunirnos para meditar en la palabra del Señor. Y voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 1. Vamos a iniciar hoy el estudio de algunos salmos y vamos a empezar con este hermoso salmo. Es que les invito a que el Salmo 1 lo leamos juntos si usted tiene su Biblia y si no, escuche la lectura de este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hagamos una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos a través de este medio unirnos para escuchar, Señor, la voz tuya para nosotros, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestro sostén. Te pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para entenderla, para poder transmitirla, para que recibamos la enseñanza y para que podamos obedecerla. Gracias por tu iglesia, Señor, no nada más los que nos reunimos, Señor, en esta transmisión, sino también por toda tu iglesia que está predicando tu evangelio en todo el mundo. Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que tú hagas la obra en cada corazón, Señor, porque nosotros tenemos esa encomienda de sembrar, Señor, tu palabra, de predicar tu evangelio, pero tú eres el que das el crecimiento. Haz esta obra en nosotros y en todos los que escuchan tu mensaje, Señor, a través de todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmos es un libro de la Biblia que es muy recomendado en lectura, que cuando la gente empieza a conocer de Cristo, le podemos recomendar, o de hecho se les recomienda también, aparte de la lectura de los evangelios, la lectura de los salmos, porque es comprensible, porque está muy allegado a nuestra necesidad. Y por principio vamos a ver que los salmos son como oraciones. De hecho, la palabra hebrea, tefila, significa oración, y de ahí viene tehilim, que eran cantos de alabanza, oraciones y cantos de alabanza. El último salmo, el 150, termina con la palabra aleluya, que es alabemos nosotros a Jehová. Y entonces, a través de esa terminación, también se denomina a este libro los cantos de alabanza. La palabra salmo viene porque en la traducción del Antiguo Testamento, que recordamos que fue en el idioma hebreo y algunas partes de arameo, esa traducción que se hizo al idioma griego, que se le llama la versión de los 70 o la Septuaginta, ahí se le puso a este libro la palabra salmos, salmoi, porque salmo era un poema cantado al son de cuerdas. Venía de un verbo que significaba tocar las cuerdas, precisamente como ahorita la guitarra, tocar las cuerdas, y con el instrumento de cuerda que era el salterio era un instrumento de cuerdas, se acompañaba, y con otros instrumentos de cuerdas se acompañaban estas oraciones y estos cantos. Por eso se le puso salmo, que significa un poema cantado al son de cuerdas. También se le llama el salterio. Aunque era un instrumento, se usó esta palabra para denominar a este libro entre los judíos, el salterio judío. De los autores de Salmos tenemos que David es de los principales autores. Por lo menos 73 salmos son del rey David. Tenemos algunos de Salomón, uno de Moisés, algunos de los músicos o cantores del pueblo de Israel, Asaf, Emán, Etán o los hijos de Coré. Si usted lee los salmos, va a ver que aquí dice, por ejemplo, lo que acabamos, antes de leer el Salmo 1, dice el libro 1, y tiene 5 libros, división en 5 libros, y cada una de estas divisiones termina con una doxología. Una doxología es darle la gloria a Dios. La palabra doxa quiere decir la grandeza de Dios, el esplendor de Dios, el peso de Dios, todos sus atributos. Y es entonces el reconocimiento por esa gloria y
Cada libro termina con una doxología. Dice, bendito Jehová, alabamos al nombre de Jehová. Cada una de estas, si usted después cuando lo estudiemos, lo va a notar. Y hay diferentes temas en el libro de Salmos. Encontramos principalmente alabanza a Dios, encontramos salmos que nos hablan de súplica, de lamento, de petición al Señor por sabiduría, de enseñanza. Algunos salmos que nos hablan de la historia del pueblo de Israel, algunos otros salmos que se les denomina mesiánicos porque hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, del cumplimiento de estos salmos en la vida de nuestro Mesías, y algunos otros salmos que piden venganza, a los cuales se les llama imprecatorios, que en su momento cuando toque alguno de estos salmos se va a explicar con más detenimiento. Y si nosotros recordamos, este libro está dentro de los catalogados como poesía, los libros de poesía, pero no es una poesía como la nuestra que tiene rítmica y métrica, que rima y que tiene cierto número de versos, tiene esas leyes nuestra poesía. La poesía hebrea tiene una característica que se llama paralelismo, que son dos ideas, una idea expresada en dos tiempos. Entonces, una línea expresa lo que dice la otra de otras palabras o contrapone la idea, y a través de ese paralelismo lo que se usa en la poesía hebrea es lo que aquí encontramos en Salmos, que a nosotros nos suena como repetición, como redundancia, pero es características de la poesía hebrea. Los salmos expresan lo que hay en el corazón del hombre. Por eso decíamos que es tan cercano a nosotros, porque expresan muchas emociones. Algo muy importante cuando veamos cada salmo, su centro de pensamiento, la médula de pensamiento del que escribió el salmo era Dios. Y al tener a Dios en el centro es cuando expresaban sus emociones, preguntaban, y encontramos, como decíamos, mucha clase de emociones. Encontramos amor, encontramos en algunos salmos mucha confianza, adoración, anhelo por el Señor, encontramos alabanza, encontramos comunión, mucha gratitud. En algunos salmos encontramos desánimo, angustia, temor, frustración por alguna situación de la vida, ansiedad, incertidumbre. Encontramos que algunos salmistas sentían humillación, clamaban a Dios por sanidad, clamaban a Dios por liberación, por vindicación, algún salmo de arrepentimiento del corazón. Entonces todas estas emociones se notan aquí en los salmos. Por eso nos identificamos con varios de los salmos cuando hemos leído, cuando ha habido necesidad en nuestra vida, en nuestro corazón, podemos ver los salmos y podemos sentir identificación de cómo ellos se sintieron y cómo se acercaron a Dios y encontraron respuesta en Dios. El Salmo 1 es una introducción a todo el libro. De hecho, varios comentaristas dicen que fue hecho especialmente para hacer la introducción de todo el libro. Es anónimo, no es del rey David. Encontramos aquí que no sabemos de quién es, pero sí encontramos que es como una introducción y el tema es la sabiduría, el tema es la enseñanza. Hay aquí un contraste entre justos y pecadores. Entonces, este gran tema de los justos y los injustos, los que siguen a Dios y los malos o pecadores que no sigan a Dios, lo encontramos aquí. ¿Y cuáles las consecuencias de vivir sin Dios y las consecuencias de vivir con Dios en nuestra vida? Lo encontramos claramente en el Salmo 1, y ese mismo tema pues en muchos salmos se va desarrollando. Así es que el Salmo 1 es introducción a todo el libro. Cuando encontramos aquí, encontramos que este salmo empieza con una palabra que es usual en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, la palabra bienaventurado. Se ha definido que bienaventurado significa feliz. Yo cuando era niña escuchaba que decían que significa 3 veces feliz. Pues yo no sé si nada más 3 veces, pero sí es una palabra que quiere decir demasiado feliz, muy feliz, el que encuentra la máxima felicidad. Yo les quiero decir la definición de felicidad en el diccionario, no bíblico, sino en el diccionario secular. El diccionario secular dice que felicidad es un estado de ánimo de una persona plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Alguien que está satisfecho, pleno por gozar de algo que desea, por disfrutar de las cosas buenas de la vida. Ustedes recuerdan que se ha clasificado a los países más felices del mundo.
Dentro de la clasificación de los países más felices del mundo del año pasado, del 2019, sigue teniendo el primer lugar Finlandia. Únicamente les digo los 4 primeros. Finlandia, el segundo Dinamarca, el tercero Noruega, el cuarto Islandia. En este récord de los 10 primeros países sí cabe un país del continente americano, que es Canadá, creo que está en 9º o 10º lugar. Y dicen que son los países más felices del mundo por la forma en que la gente vive. Se tomaron en cuenta estos aspectos para poder clasificar a estos países como los más felices. Ingresos, cuántos ingresos tiene la gente, la libertad que tiene, la confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad. Entonces dicen que los habitantes de esos países tienen bienestar y tienen felicidad. Nosotros podríamos ver que secularmente este es el concepto de felicidad. Personalmente mucha gente podría compartirnos qué es lo que lo hace realmente feliz, pero en la Biblia encontramos la verdadera felicidad y cómo Dios define la verdadera felicidad. El concepto de Dios de felicidad se encuentra en esta palabra bienaventurado y en muchos pasajes que nos hablan de la bienaventuranza que Dios nos da. La bienaventuranza es conocer a Dios. Bienaventurado en el Antiguo Testamento era una expresión, era como decir, oh, qué bueno que es bienaventurado. La bienaventuranza de alguien era una expresión de felicitación por algo que ya estaba en la persona, por algo que ya estaba hecho. Entonces en el Antiguo Testamento la palabra hebrea era asher, con H, asher. Y en la traducción que se hace del Antiguo Testamento al griego, se pone en esa palabra bienaventurado, se pone la palabra griega Makarios. Eso ya lo hemos mencionado, pero decimos lo que significa Makarios. Al inicio, en el idioma griego, Makarios quería decir el bienestar de los dioses, un bienestar y un éxtasis y una felicidad que únicamente pertenecía a los dioses. Y más adelante esa palabra Makarios se fue empleando para aplicarlo a los seres humanos. En el Nuevo Testamento se hablaba de una isla que era la isla de Chipre, y la isla de Chipre se le hablaba que era la isla feliz, la isla Macaria, porque decían que era una isla preciosa, que era una isla que tenía riqueza, que tenía fertilidad. La consideraban que allí estaba en esa isla la verdadera felicidad, que vivir en esa isla era como vivir ahorita en Finlandia, que era tener ahí todos los elementos para ser felices. Y esa palabra, la isla Macaria, representaba la felicidad. Y la palabra Macarios es la que usó nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Todas esas bienaventuranzas y otros pasajes que menciona el Nuevo Testamento, es esa palabra Macarios, que quiere decir el gozo inalterable, que tiene su secreto en sí mismo, independiente de todos los azares de la vida. Quiere decir el gozo interno, el gozo del corazón, que a pesar de lo que ocurra afuera, está en nuestra vida la bienaventuranza, y eso es únicamente cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Es lo que nos quiere aquí decir la palabra del Señor y recordar que esa bienaventuranza la tenemos cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Y aquí dice también que para permanecer en esa bienaventuranza o para llegar a la bienaventuranza era necesario hacer algunas cosas o dejar de hacer algunas cosas. ¿Quiénes son bienaventurados? Dice el versículo 1 que el que no hace lo siguiente. A veces decimos que no nos gusta la palabra no. Hay gente que no llega al cristianismo porque dice que prohíben muchas cosas, pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que es una relación de amor con Él, y cuando más vamos amando a Dios, vamos dejando de amar otras cosas que nos estorban y que no convienen. Y aquí se nos habla de no, un no y dos ni, que tienen que ver también con negación. Si usted recuerda, Dios es un Dios de límites y Dios nos dice varias veces que no a muchas cosas. Si recordamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cuántos de esos mandamientos empiezan con no? Dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí ya veíamos 3. Después viene, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Y después viene otra vez, no
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Son 8 no. Y cuando Dios dice no a algo es porque sabe que no nos conviene. Y aquí dice que bienaventurado y feliz es el que, número 1, no anduvo en consejo de malos. 2, no estuvo en camino de pecadores. Y 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí se nota una progresión de involucrarse más y más en el pecado. Y desde un principio tenemos que cortar. Si no cortamos desde el principio, vamos a ir en una avalancha de situaciones que después va a ser más difícil salir de la vida de pecado o de la vida del mundo. Dice ahí que no andar en consejo de malos, no asociarse ni escuchar el consejo de los que no están con Dios. No quiere decir dejarle de hablar a la gente, porque el Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. La palabra mundo, griega, cosmos, que quiere decir la forma de vida que no agrada a Dios. Sí estamos en el mundo, pero no tenemos que involucrarnos con esa forma de vida, dice aquí, con los consejos de los malos, de aquella gente que está alejada de Dios y que se le hace muy fácil aconsejarnos lo que ella piensa que es lo correcto, y nosotros que tenemos la palabra y la voluntad de Dios tenemos que discernir y tenemos que apartarnos de ese consejo de malos. Dice ahí también, ni estuvo en camino de pecadores, ya es un compañerismo más permanente con aquellos que deliberadamente quieren vivir así, alejados de Dios y cometiendo pecado. Entonces, cuando también ya estamos, decíamos, si no cortamos desde antes, estamos ya en compañerismo permanente y llegamos al punto 3, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya es sentirse cómodos, ya es conformarse con esa forma de vida, ir a lugares que no convienen, con compañías que no convienen. Luego ponemos muchos pretextos de que es para evangelizar supuestamente. No hay nada. Dice ahí la palabra del Señor que no tenemos que sentirnos cómodos y conformarnos con esos, dice ahí, escarnecedores, que ya es gente blasfema, que ofende a Dios, burladores que ofenden a Dios y a los que se acercan a Dios. Y a veces escuchamos esos chistes, esas burlas y nos quedamos callados. No debemos estar ahí. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformamos conforme a la renovación del entendimiento que da la palabra de Dios. Algo muy importante que nos dice en este primer versículo, hermanos, es que no puede haber una vida santa sin renunciar al pecado. No podemos estar en dos terrenos, no podemos servir a dos señores. Muy claramente, no puede haber una vida santa sin renunciar al pecado, sin despojarse del pecado, sin desechar. Cuando vemos los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, usan estos términos y dicen despojándonos, desechando, para después vestirnos del nuevo hombre y para después adoptar lo que Dios quiere. Este es un trabajo entonces de quitar lo que no, y la vida cristiana mucho es esto, quitar lo que no agrada a Dios. Lo hayamos aprendido en tal lugar, de tal persona tan prominente, si no es la voluntad de Dios o si está torcido en algún aspecto, tenemos que quitarlo, arrancarlo. Despojarse es quitar con determinación, quitar con convicción, que estoy convencido que no me conviene, quitar sin vacilar, ser contundente y ser radical, porque es algo que lleva a la eternidad. La vida cristiana, nuestra vida de fe es tan importante y tenemos que valorarla, y en este tiempo que Dios nos da de confinamiento, valorar nuestra vida de fe y decirle, Señor, que yo crezca en la vida de fe y que quite lo que estorba. Evita situaciones, evitar lugares y personas que nos alejan de Dios, porque a veces estamos jugando con el mundo y con el pecado. Lo primero que tenemos que hacer es quitar contundentemente de nuestra vida, radicalmente de nuestra vida, el pecado y estar haciendo esto constantemente. El escritor de Hebreos lo dice, despojándonos de peso y de todo pecado y todo peso que nos asedia y corriendo la carrera que tenemos por delante. Un corredor se despoja del peso especial para tener más ligereza, más velocidad, y así se compara la vida cristiana. Todo lo que estorba hay que quitarlo. Y viene un versículo muy hermoso, el versículo 2, que nos habla de un cambio. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
la palabra sino nos habla entonces de un panorama diferente, un escenario diferente. Se cambia la escena de andar en camino de malos, de pecadores y todo. Dice ahí, en lugar de buscar eso, hay que negarse a eso y tenemos que cambiar. En lugar de, dice, tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová. El bienaventurado es el que no hace esas cosas, pero el que sí hace estas cosas. El que sí se deleita en la ley de Jehová. Aquí la palabra ley de Jehová es la ley, la palabra Torah. La palabra Torah para el judío podría significar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la ley o el Pentateuco. La palabra Torah también podría significar esos libros, más los proféticos, más otros escritos como los poéticos. Pero en general el pensamiento de Torah era la totalidad de la voluntad de Dios revelada para nosotros. El judío sabía que la Torah era lo que Dios quería para ellos. Y eso también para nosotros es igual. La ley de Jehová aquí quiere decir todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que es lo que quiere para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros ya está aquí revelada. A veces decimos, Señor, enséñame tu voluntad. Pues mucho ya está aquí, nada más tenemos que ver los principios de Dios. Si hay duda en algo, los principios de Dios, el consejo de gente sabia en la palabra nos puede orientar, y por supuesto también la oración, pero basado también en lo que Dios ha revelado en su palabra. Dice aquí que aquel bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia. Aquí la palabra delicia se tradujo en el griego como la palabra voluntad, pero también quiere decir su deleite, su gozo, su deseo, su anhelo, aquello que disfruta. Yo sé que usted, hermano, hermana, joven, adolescente, hay cosas que disfrutan mucho. Yo también hay cosas que disfruto mucho. Podríamos, algún día que ya nos veamos y platiquemos, podemos hablar de lo que disfrutamos, de lo que es delicioso, hasta hablando de la comida, que es delicioso para usted. Pero aquí dice que la palabra del Señor tiene que ser nuestra delicia. Ahí tiene que estar nuestra voluntad, lo principal que queramos tener cada día en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra del Señor. Tenemos que anhelarla, tenemos que leerla, memorizarla, estudiarla, y eso es lo que tiene que estar en nosotros. Y dice aquí, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es considerar detenidamente, es analizar, no nada más es la lectura, que cuando yo he mencionado que cuando nosotros éramos niños en la escuela dominical, pasaba el secretario de escuela dominical a preguntar, a contar la ofrenda, a contar la asistencia y a preguntar cuántos capítulos leímos cada clase. Y nosotros por ganar decíamos que habíamos leído, y sí lo hacía, yo sí lo hacía, leía, por ejemplo, de los Salmos, y decía, yo leí en la semana 50 capítulos de Salmos, ¿no? Pero ¿qué tipo de lectura? Era una lectura superficial y rápida, nada más para ganar el concurso. Dice aquí que meditar es detenernos, es considerar, es analizar, es concentrarse, es una decisión de concentrarse. A veces no, a las primeras de que algunas dicen, me da sueño, y a la primera cerramos la Biblia y nos vamos a dormir. No, es una decisión de concentrarse, es una decisión de obedecer, y dice que es constantemente de día y de noche. Aquí la palabra meditar está en un tiempo que quiere decir algo que es cierto, una certeza, algo que es definitivo, un presente indicativo, que quiere decir alguien que en el presente tiene la certeza y busca esto con toda concentración para poder meter esa palabra, no nada más decíamos en nuestra mente, meterla en el corazón y poder llevarla a cabo. Ese es el proceso completo de la meditación de la palabra del Señor. No nada más cuando pienso en ella unos minutos, sino cuando también la llevo a mi vida, a mi corazón, y hago parte de mi vida a esa palabra, ese mandamiento, y lo obedezco. Aquí recordamos algunos pasajes, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Josué, Josué 1:8. Le dijo estas mismas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí también se le da la orden a él de meditar y de buscar la palabra del Señor. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 112:1. Usted lo puede anotar y después búsquelo.
Salmo 112, el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí también se usa bienaventurado, el que teme a Jehová, el que le reverencia, el que le ama con todo el corazón, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El Salmo 119, 97, el escritor que dicen que este salmo se le atribuye a Esdras, un conocedor de la palabra, él dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, todo el día es ella mi meditación. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una indicación de que está relacionado nuestro amor a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo con amar y obedecer esta palabra. No podemos decir, amo a Dios, pero no me interesa la palabra. O mucha gente que sí ama a Dios y sí ora mucho, pero lo que le falta es amar y obedecer esta palabra y tener entonces la vida completa, el menú completo, palabra del Señor. Necesitamos deleitarnos, que sea nuestra delicia meditar en la ley del Señor, leer, memorizarla, analizarla, aprenderla para aplicarla a nuestra vida. Tiene que ser una prioridad. ¿Cuánto buscamos de la palabra diariamente? A lo mejor muchos de ustedes, hermanos, sí tienen su alimento diario de la palabra, pero a lo mejor no hemos hecho el tiempo, no nos hemos dado el tiempo, no hemos aprendido esta disciplina espiritual del alimento de la palabra. Y aquí dice que la bienaventuranza, el ser bienaventurados, tiene que ver con hacer de esta ley nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Hay resultados, el versículo 3 nos dice cuáles son la consecuencia, los resultados de esto. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí entonces inicia el versículo con esta palabra, será, y esto nos habla de la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de buscar la ley de Dios? Bendición, prosperidad, fortaleza, fruto, es lo que dice aquí. Y hace una comparación, la comparación de aquel bienaventurado, aquel que busca la ley de Dios para llenar su vida y para obedecerla. Se le compara como un árbol. Dice, será como un árbol. ¿Qué tipo de árbol? Algunos mencionan que pudo haber sido por las características de dar el fruto en el tiempo y de estar firme y de que la hoja no cae. Dicen, pues puede ser un tipo de árbol como una palmera de dátiles. Dice algún comentarista. No sabemos, pero sí sabemos que era un árbol, dice aquí, que está plantado, que está sembrado, que fue puesto estratégicamente, fue colocado con toda la intención junto a corrientes de aguas. Dice aquí que ese bienaventurado, esa persona que busca al Señor es como ese árbol que está sembrado junto a manantiales, junto a arroyos de agua cristalina. Y dice que son corrientes de aguas que también se puede traducir como fuentes de aguas. Y el resultado es que estando ahí y tomando todo lo que necesita para su crecimiento, da su fruto en su tiempo. Y dice que su hoja no cae, aunque vengan inclemencias del tiempo, permanece verde, permanece con las hojas en su lugar. Y habla de fruto. Y después de comparar con este árbol, ya la última frase entonces ya la aplica directamente a la persona y dice, y todo lo que hace prosperará. Cuando nos habla de ese árbol sembrado, habla entonces de la permanencia de alguien que busca a Dios con todo su corazón y que busca su palabra y entonces tiene todos los recursos necesarios para crecer. ¿Qué necesitamos para estar fuertes, hermanos? Dios, su palabra, su presencia, la oración. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con Dios para estar fuertes en todo momento y más en estos momentos de crisis. Necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Y dice aquí, dar el fruto. En la Biblia la palabra fruto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con un carácter equilibrado, tiene que ver con buenas obras, con acciones para otros, tiene que ver con el servicio a Dios, tiene que ver con predicar la palabra del Señor a otras personas. Entonces, dar el fruto que Dios quiere tiene que ver con nuestra vida bien cimentada en Dios y en su palabra. Hay un pasaje aquí paralelo que es Jeremías 17:8, se los voy a leer porque Jeremías usa las mismas palabras. Jeremías 17, versículo 8, escuche desde el versículo 7.
Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La misma enseñanza aquí con el profeta Jeremías, de aquel que confía en Jehová, dice que va a ser como un árbol igual, que echa sus raíces en el agua, cuando viene la inclemencia del tiempo, no le afecta porque siempre estará su hoja verde. Y es lo que dice aquí la palabra del Señor, que cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, estamos cimentados en Él, dejamos la vida de pecado, constantemente vamos dejando y vamos creciendo en lo espiritual, seremos como ese árbol. Y luego dice, todo lo que hace prosperará. Los pasajes que les mencioné en el punto anterior, en el versículo anterior, Josué 1:8, cuando Dios le dijo a Josué que meditara en este libro de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que estaba en él escrito, Dios le da una promesa y le dijo a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando vemos la historia de Josué, vemos que Dios bendijo la vida de Josué. Cuando termina el libro de Josué, dice que todo el tiempo de Josué y de los líderes que dejó Josué, y lo vemos en el siguiente libro después en Jueces, vemos que Dios bendijo la vida de Josué y de los líderes que siguieron después de Josué, porque fueron fieles y porque buscaron a Dios y la palabra del Dios estaba en su corazón. En el Salmo 112, versículo 1 que les leí, donde dice que bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, los siguientes versículos dicen cuáles son las consecuencias de que la persona sea bienaventurada porque está con Dios en su corazón. Dice en los siguientes versículos, usted los puede leer después, Salmo 112, versículo 1 al 7, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita. Quiere que Dios bendiga a sus hijos y a sus nietos, sea usted el que empiece esa cadenita de bendición. Sea usted el que empiece deleitándose en Dios como ese árbol plantado y Dios va a bendecir a esas generaciones también, porque van a dar el ejemplo y ellos lo tienen que seguir. Después dice que va a tener esa persona bienes y riquezas, va a dar, va a prestar y no va a pedir prestado, no va a resbalar, va a tener firmeza. Son consecuencias de que Dios está en su vida y de que ha puesto a Dios en primer lugar en su corazón y a su palabra. Y también recordamos lo que dice el libro de Deuteronomio. Cuando leemos Deuteronomio, vemos que Dios le dijo a su pueblo que cuando obedeciera, el pueblo iba a tener muchas bendiciones. Hay algunos capítulos en Deuteronomio que hablan de las bendiciones de la obediencia. Y por el contrario, habla maldiciones cuando hay desobediencia. Entonces, vemos que se cumple lo que dice la palabra del Señor. Cuando buscamos al Señor, Él nos da bendiciones y nos da prosperidad. Si queremos ser felices y que nos vaya bien, debemos buscar a Dios y obedecer su palabra con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. Y seremos como ese árbol plantado junto a aguas, que tenemos fuerza, que Dios nos da fruto y vamos a tener prosperidad espiritual y prosperidad en lo demás. A veces pensamos por qué no nos va bien. A veces pensamos por qué no nos salen las cosas bien. ¿Por qué a veces no hay también recursos económicos? Mucho sí tiene que ver con que no obedecemos los mandamientos del Señor. Acabamos de terminar el libro de Job y también aprendemos que en nuestra vida puede haber sufrimiento, algunas épocas, momentos y situaciones en las que Dios permite el sufrimiento para muchos propósitos que Él tiene en nosotros. Como en el caso ahorita de esta crisis, de esta pandemia, pues Dios tiene sus propósitos y clamamos que Él haga misericordia. Pero Dios a veces permite esto, pero por regla general no prosperamos porque no estamos en la voluntad de Dios. Por regla general a veces no prosperamos porque no buscamos al Señor con todo el corazón, porque estamos en las cosas de los pecadores deleitándonos, porque no hemos dejado cosas que nos estorban y tenemos que dejar eso y volver a nuestro Señor si queremos que nos vaya bien. Hay mandamientos con promesa, como vemos en los 10 mandamientos, como vemos en este pasaje. Hay muchas partes donde Dios dice que si obedecemos, si buscamos al Señor, Dios va a bendecir. Los que hemos transitado la vida cristiana, pues tantos años, podemos comprobar que cuando hemos obedecido la voz de Dios,
Dios nos ha dado bendición. Pero igual cuando hemos desobedecido la voz de Dios, tenemos consecuencias siempre. Entonces hay que deleitarnos en la ley de Jehová. Hay que ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas y vamos a ver que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Los siguientes versículos, del versículo 4 en adelante, marcan aquí el contraste, la gran diferencia entre aquellos justos con los injustos. Y el versículo 4 empieza nuevamente con un no, con una negativa. Dice, no así. Y aquí nos habla de que hay una gran diferencia. Para Dios hay estos dos tipos de personas, los justos y los injustos, los que le buscan y los que no le buscan. Dios es contundente cuando dijo a su pueblo en Deuteronomio que les daba la oportunidad de elegir y les dijo, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Y Dios les dijo en una parte, escojan la vida para que les vaya bien. La voluntad de Dios es que escojamos la vida y que nos vaya bien. Pero Dios les dijo, escogen. Y mucha gente así le ha hecho. De hecho, todo ser humano tiene que tomar esa elección. Porque la decisión está en nosotros, la libertad de elegir está en nosotros. Entonces hay gente que ha decidido seguir sin Dios. Ha decidido seguir sin Dios o no les gusta el Dios que les presentamos. Ellos quieren un Dios a su manera o simplemente no les interesa y entonces viven sin Dios. Y aquellos que decidimos seguir con Dios. Entonces aquí dice que Dios hace la gran diferencia porque Dios es contundente. Dice, no así, y habla entonces de los malos. Los que no toman en cuenta a Dios, los que no toman en cuenta la palabra de Dios, que hacen injusticia. Pero dice cuál va a ser el destino de los malos. Dice el versículo 4. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. En muchas partes de la Biblia, los siervos de Dios preguntaron acerca del destino de los malos. Algunos, inclusive en el libro de Salmos, se encontraron, por ejemplo, en el Salmo 73, dice que el Salmo pregunta a Dios, Señor, estoy viendo que los impíos prosperan. Y esa misma pregunta lo tuvieron otros siervos de Dios y diciendo, ¿qué va a pasar con esos malos? ¿Por qué aquel que no sigue a Dios y sus mandamientos, por qué le va bien? ¿Por qué tiene estas posesiones? ¿Por qué tiene esta prosperidad? Y después Dios mismo contesta en su palabra. Decíamos que cuando hay preguntas aquí en los Salmos, el mismo salmista va encontrando la respuesta de Dios, dirige toda su inquietud a Dios y Dios le responde. Y por eso llena todo nuestro corazón estos salmos. Dios mismo responde a algunos de estos siervos de Dios con estas cuestiones. Por ejemplo, en el Salmo 37, Dios le dice, Dios a través del salmista, dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes porque ellos pasarán como la hierba. Y es lo que dice el versículo 4, Salmo 1:4, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Esto tiene que ver con acción en la forma en que ellos limpiaban el grano. Cuando limpiaban el grano, el trigo o algún otro grano, lo hacían, sobre todo el trigo que era más pesado, lo hacían en algún lugar alto, lo aventaban y el viento se llevaba la basurita, el tamo, y caía el grano. Entonces esa forma de aventar, esa forma de limpiar es lo que está refiriéndose aquí, que los malos son como el tamo, como la basurita que arrebata el viento. Dios le responde a los siervos que preguntan esto con la palabra, les contesta de esta manera, los malos no permanecerán. Los malos son temporales. Aparentemente prosperan porque a veces estos siervos de Dios, como muchos de nosotros nos hemos preguntado o mucha gente puede preguntar, ¿por qué este malo permanece? Ese persona que tiene tanto dinero, ¿por qué le va bien? Este que está haciendo maldad, que está cometiendo delitos y como si nada se la pasa. Y Dios dice que, número uno, su prosperidad es aparente. Porque mucha de esa gente que aparentemente tiene, hablando de la riqueza económica, tiene recursos, en otras áreas tiene mucha miseria. En otras áreas tiene tanta miseria que muchos de ellos los lleva a la autodestrucción, al suicidio, a los vicios. Y entonces Dios dice que es una prosperidad aparente, es una felicidad
que no es la felicidad que Dios quiere. Ellos basan su bienestar temporal en sus recursos. Entonces dice ahí que los malos, es aparente, no permanecerán, y más adelante nos dice en los siguientes versículos también que hay un juicio esperando a aquellos que hacen maldad. Porque algo que tenemos que recordar es que Dios es justo, es amoroso, muy misericordioso con todos. Dice la palabra que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero algo que también que tenemos que recordar es que Dios es justo y dará el pago a la maldad. Así es que nosotros tenemos que decir, Señor, ten misericordia de todos para que la gente escuche, pero también yo estoy seguro, Señor, de que tú no vas a dejar la maldad sin pago. Dice el versículo 5, por tanto, porque Dios está al tanto de esto, no se levantarán los malos en el juicio. En ese momento en que Dios va a llamar a cuentas, ellos no se van a levantar, no tendrán nada que decir, no podrán defenderse, porque la oportunidad de arrepentimiento es ahorita. Por eso tenemos nosotros que predicar el Evangelio, que toda la gente tenga la oportunidad, porque terminando este tiempo de la gracia, este tiempo del evangelismo mundial, estos últimos días, estos postreros días, como dice la palabra, ya no va a haber oportunidad. Entonces, cuando llegue el juicio, no se podrán levantar los malos en el juicio. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos, ni los pecadores no tendrán nada que ver con los justos. Dice la palabra del Señor, y el Nuevo Testamento habla, inclusive el Señor Jesucristo enseñó algunas parábolas del reino, y en algunas de ellas dijo que el momento de separar a los justos y a los injustos es en el día del juicio. El trigo y la cizaña serán separados en ese día del juicio. Y entonces Dios hará justicia. Y dice el versículo 6, que es la recapitulación de todo el capítulo. Dice, porque es la razón. Dios conoce a cada uno. Dice la palabra del Señor que Él sabe nuestros pensamientos, nuestras obras. A veces lo presentan así como que Dios tiene una película con toda nuestra vida. Lo cierto es que Dios sabe todas las cosas. No hay nada que escape a su conocimiento. En su omnisciencia, en su sabiduría, Él sabe todo. Lo de los justos y lo de los injustos, Él sabe todo. Entonces, porque Él conoce todo, dice aquí el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Y ahí está haciendo un resumen del versículo 1, 2 y 3. De esos justos que se apartan del mal, que buscan en la ley de Jehová su delicia y que van a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, y que Dios les va a prosperar por esas decisiones, por esa búsqueda con todo el corazón y por eso dejar el pecado a un lado. Dice, Jehová conoce, Jehová le interesa, considera, cuida el camino de los justos. ¿Y cuál es el final para los justos? El final para los justos es un final de dicha, es un final de bienestar, porque estamos con Dios. La semana pasada que terminamos el libro de Job, y con los niños, si ustedes han visto el video de niños, los niños también con este tema, decían el versículo para memorizar era una paráfrasis del Salmo 37, 37. El Salmo 37, 37 dice en la segunda parte, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y para los niños decía que el final feliz para el hombre que busca a Dios con todo su corazón. Hay un final feliz. Y Dios dice en su palabra que ciertamente hay un final feliz para aquellos que buscan al Señor, porque dice aquí, Jehová conoce el camino de los justos. Y dice, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí también hace referencia a estos versículos 4 y 5, la senda de los malos. Y dice que el actuar, el caminar de esa gente mala, como decíamos, no hay nada que se escape a los ojos de nuestro Dios. Los planes de esa gente mala no van a llevarlos a ningún final feliz. Aparentemente están bien ahorita, pero Dios tiene para ellos el pago si no se arrepienten. Entonces, a cuentas, Dios juzgará.
Entonces hay que hablarles del Señor para que se arrepientan, porque Dios conoce la senda de ellos y dice, ciertamente ellos van a perecer. Como decíamos, Dios contesta esa duda, esta incertidumbre en su palabra de qué pasa con los malos, pero esta es la conclusión. Ellos aparentemente prosperan, es aparente porque en otras áreas de su vida hay miseria, sobre todo en lo espiritual, están perdidos si no conocen al Señor, hay condenación en sus vidas y finalmente si no se arrepienten van a perecer, van a perder todo. Cuando vemos, hermanos, aquí en este salmo lo que nos enseña, podemos aprender mucho. Este es uno de los salmos que son de enseñanza, didácticos. Decíamos que los salmos se pueden clasificar según su propósito y este es un salmo que tiene mucha enseñanza. Y entonces nosotros tenemos que aprender esto de la palabra del Señor. Como dijimos, tenemos que reconocer que la bienaventuranza, la verdadera y completa felicidad, la encontramos solamente en nuestro Dios. Muchas cosas pueden dar felicidad temporal, muchas cosas pueden dar falsa felicidad, muchas cosas no son la voluntad de Dios y parece que hacen felices, pero dice la palabra del Señor que son caminos que llevan a la muerte. Y lo que nos da felicidad es poder estar con el Señor, dedicarnos a Él, agradarle. Este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir puede ser un tiempo para restablecer prioridades si es que hemos estado con muchas cosas, porque antes de que empezara esta pandemia, a lo mejor había tantas cosas que hacer que no teníamos el tiempo o no nos dábamos el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y hay que renovar los votos con Dios, hay que decirle, Señor, yo quiero buscarte, yo quiero que puedas ser tú el primer lugar en mi corazón. Quiero tener esa bienaventuranza y ya soy bienaventurado porque te tengo en mi corazón, porque ese gozo lo tengo en mi corazón, el gozo de que tú vives en mí, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y ese es mi mayor gozo, pero que yo siga buscándote a ti y dejando el pecado. Tengo que seguir dejando cosas que me estorban, que no me convienen, compañías, consejos de gente que no te tiene en su corazón, porque le hago más caso a lo mejor a esa persona que no tiene temor de Dios, que al consejo de los líderes de la iglesia, que el consejo del pastor, o de mis papás, o de mi hermano consagrado. Entonces tengo que dejar esos lugares, esas compañías, esos consejos y sentirme tan cómodo con el mundo. Cuidado cuando ya nos sentimos cómodos con el mundo. Hay que arrepentirnos y regresar a la santidad. Tenemos que deleitarnos en la ley del Señor de día, de noche, que sea nuestra delicia, que busquemos, meditemos, investiguemos, memoricemos. Ponga usted ahí papelitos para memorizarla, para tenerla en su corazón y para obedecerla. Que usted se la aplique a su vida, que usted la haga propia, que la implante en su corazón, que no piense usted en fulanito, en menganito, ay, esto le queda muy bien a él, y a veces somos muy buenos en aplicar la palabra a otros. Tenemos que aplicarla a nosotros. Y seremos entonces como ese árbol plantado y Dios nos va a dar prosperidad en muchas áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida tenemos esa bendición de que Dios prospera cuando obedecemos su palabra, cuando lo tenemos en primer lugar en nuestro corazón. Y recordemos que Dios conoce el camino de los malos y los malos recibirán su merecido también, recibirán en el juicio su castigo y tenemos que orar para que mucha gente le conozca. Ahora que estamos con este medio, que usted también comparta. Muchos hermanos nos han comentado que comparten las enseñanzas, las predicaciones. Muchos jóvenes se están conectando miércoles y sábados también escuchando la palabra. Entonces los niños, los videos de niños, compártalos. Nuestros niños hay que ponérselos, trabajar con ellos. Póngale pausa para que ellos se memoricen el versículo, para que alaben al Señor. Tenemos que estar compartiendo la palabra porque hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. Y cuando Dios nos conceda volver a reunirnos, que sigamos extendiendo su reino con todo nuestro servicio. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra para que Dios nos ayude a aplicarla a nuestro corazón. Vamos a orar por la situación de nuestro país y de todo el mundo, por esta pandemia. Vamos a orar por todas las familias de nuestra iglesia y de otras iglesias. Vamos a orar porque hay enfermos entre
conocidos de nuestra iglesia o familiares de nuestra congregación que están contagiados con este virus. Vamos a pedir a Dios su misericordia, su bondad, su gracia sobre nuestra vida. Oremos. Nuestro Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos concedes, Señor, nuevamente reunirnos y ver tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es perfecta. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que la tengamos ahorita en nuestra mente, en nuestra vida y podamos obedecerla. Señor, gracias porque somos bienaventurados porque te tenemos en nuestra vida, porque es algo que se celebra, Señor, la completa felicidad que tenemos en ti. A pesar de las circunstancias externas, a pesar de la situación que nos rodea, tenemos, Señor, esa bienaventuranza de que tú estás en nuestro corazón y en nuestra vida y tenemos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y así como gente bienaventurada, que podamos, Señor, dejar el consejo de malos, Señor, que no estemos en compañía, Señor, de gente pecadora, ni que nos sentemos y nos sintamos cómodos, Señor, en la silla de los burladores, de los que no te aman, Señor. Te ruego que tú pongas la convicción en nuestro corazón, Señor, y que podamos, bendito Dios, dejar de hacer estas cosas, no ir a lugares, no tener esas compañías y no hacer cosas que nos estorben para crecer espiritualmente, Señor. Ciertamente, bendito Dios, hay tentaciones, Señor. Ciertamente hay muchas cosas, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, y en lugar de eso que dediquemos más tiempo a buscar tu ley, Señor, que en tu ley esté nuestra delicia, que sea nuestro deleite, Señor, leer tu palabra, porque cuando leemos, Señor, en ella encontramos vida, Señor, en ella te encontramos a ti, nuestro Dios, a ti, nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Espíritu Santo que está en nuestra vida. Señor, que sea nuestra delicia, Señor, que meditemos en ella, que nos concentremos, que la busquemos, que obedezcamos tu palabra, Señor, constantemente. Señor, porque tú has prometido, Señor, que seremos como esos árboles, Señor, plantados junto a esas aguas, que aunque haya sequía y tiempos difíciles, nosotros, Señor, estaremos tomando, Señor, de esa fuente que eres tú, bendito Dios, y tu palabra, Señor, que podamos ser ese árbol, Señor, que no se marchita, Señor, con las inclemencias de la vida, Señor, que da fruto, Señor, a su tiempo y que todo lo que hace, Señor, prospera. Te rogamos, Señor, que podamos prosperar en esto cuando ponemos todo esto en nuestro corazón. Tú nos ayudes, Señor, a que esos resultados de prosperidad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, de la economía, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Señor, y también te adoramos, Señor, porque sabemos que tú conoces también el camino de los malos, la senda de los malos, y hay también, Señor, un momento en que tú vas a llamar a cuentas, Señor, y perecerán, bendito Dios, porque tú conoces el camino de los justos, Señor. Sabemos, Señor, que hay gente, Señor, que tú le estás dando la oportunidad de buscarte, pero hay gente que te está rechazando. Rogamos que tu Espíritu Santo siga trabajando, que nosotros como iglesia sigamos predicando tu palabra, para que, Señor, como dice, Señor, tu palabra, Señor, mucha gente proceda al arrepentimiento y a buscarte con todo su corazón. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra en todo el mundo. Bendice a tu iglesia mexicana, Señor, que estamos proclamando tu palabra, bendito Dios. Ayuda, Señor, a todos los países del mundo con esta pandemia. Ayúdanos como mexicanos también, Señor. Da sabiduría a los gobiernos de los estados, Señor, para retomar las actividades. Da sabiduría al gobierno federal, Señor. Te rogamos por los enfermos, Señor. Tú sabes que hay muchos enfermos, Señor, por muchas causas y por este virus. Te rogamos misericordia, Señor. Hay familiares de nuestros hermanos de la iglesia que también están, Señor, en algún hospital, Padre mío. Hay conocidos también, Señor, que están en este sufrimiento. Ten misericordia, Señor. Protege, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todos nuestros hermanos, Señor, que están trabajando y a todos los demás que aunque no te conocen, Señor, que tengan tu protección y tu misericordia, Señor, en los hospitales y en todos los lugares, Señor, que la gente que tiene que salir a trabajar también le protejas y le bendigas, Señor. Y rogamos, Señor, que tú permita, Señor, que termine, Señor, esta crisis y esta pandemia, pero que nosotros, Señor, aprendamos todo lo que tú quieres que, Señor, reciba nuestro corazón en todas estas semanas y meses, bendito Dios. Sobre todo, el gran propósito que tú tienes de que te busquemos, Señor, de que te pongamos en primer lugar, que lo aprendamos, Señor, tu iglesia cristiana. Te lo pedimos, Señor, que sea predicado tu evangelio, Padre, que tú seas glorificado en todo, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos seguimos viendo por los mensajes y todo el trabajo que está haciendo a través de estos medios. Les enviamos un abrazo.
Que Dios les bendiga a todos.